Zaha Hadid es una arquitecta que yo no entendía hasta que murió, porque solamente valoramos las cosas cuando las perdemos. Y entonces es cuando se va Zaha que me doy cuenta que nadie va a poder hacer lo que ella hacía. Zaha es una arquitecta que nace en Bagdad, eh, pero con nacionalidad inglesa. Era hija de personas muy acaudaladas, me parece que tenían que ver con el petróleo, y pudo realizar sus estudios. Ella estudió primero matemáticas, me parece, en Irak, y después estudió arquitectura en la Haya de Londres. Zaha crece y se educa entre gente como Rem Koolhaas. Ella fue compañera de Koolhaas, ella fue compañera de otros grandes arquitectos de la época, y forma parte de una generación muy, muy potente, que se inspiraron de arquitectos como Superestudio, que pensaban en las utopías por allá de los setentas, y estos arquitectos como Zaha realmente desarrollaron esas utopías. Zaha fue la primera mujer que ganó el Pritzker en el 2004. Y eso habla de ella, ¿verdad? Ella habla de su personalidad, habla de su fuerza, del coraje que debe haber tenido. Los que la conocieron comentan que era una mujer con mucha gallardía y que imponía muchísimo. Una de sus obras, en lo particular favoritas para mí, es la Vitra Fire Station. Vitra es una fábrica de muebles en Will.i.am, eh, en Alemania, en el punto donde convergen Suiza y Alemania está la fábrica. Y es muy interesante la historia de esta fábrica por muchas razones. En Vitra conservan muchos de los derechos de los muebles de Charles y Ray Eames, para empezar. Y otra de las cosas muy interesantes es que la esposa del dueño de Vitra, una mujer, eh, Federica Zanco, es muy interesante porque Federica Zanco compró los derechos del acervo de Luis Barragán, el arquitecto mexicano ganador del Pritzker. Y ella se lleva todo ese acervo que consiste en los planos, en fotografías, en bocetos, en el registro del nombre de Luis Barragán, y se lleva todo ese archivo allá, a Vitra, y allá lo conserva desde entonces. Ella compra los derechos eh, en los noventas. Entonces, esta empresa, Vitra, le da el encargo a grandes arquitectos para que diseñen muchas de los edificios, o para que diseñen los edificios de la fábrica de Vitra. Y uno de estos edificios es la estación de bomberos de Saja, una estación de bomberos que cuentan que nunca se utilizó. Actualmente es un museo. Y para mí es de las obras más fuertes de Saja, porque, digo, para empezar es muy ciega, es una obra muy fuerte en la forma, eh, pero también tiene un ojo, tiene tiene un manejo de la línea recta brutal, porque no es una línea recta ortogonal, sino son líneas oblicuas, son convergentes, son líneas muy arriesgadas.
el plano vertical lo inclina y los muros en el interior parece que están chuecos porque están inclinados, no están a 90 grados. Es una arquitectura muy de ella. Es una arquitectura caprichosa, pero con muchísimo diseño. No estoy seguro qué importa más, si la función o la forma para Zaha, pero definitivamente la forma le importaba muchísimo. Zaha tiene algunos dibujos, pintó mucho, y esos dibujos y esas perspectivas deconstructivistas, inspiradas en el constructivismo ruso, para ella fue alimento para construir su arquitectura. Fíjense la planta. La planta es una cosa pareciera que está mal dibujada. Pareciera que las líneas las hizo un dibujante sin entrenamiento. Su intención me parece que tiene que ver con el movimiento. La imagino a ella como una escultora, como una pintora que está tratando de plasmar el movimiento. Ella decía que en la naturaleza existen 360 grados, que por qué teníamos que escoger solamente uno. Y realmente a lo largo de su carrera experimentó con muchos grados, realmente hay que decirlo. Sin embargo, en la arquitectura que más me interesa, cada vez hay menos espacio para el capricho. El Centro de Arte Contemporáneo Rosenthal en Cincinnati, para mí también es de sus mejores obras. Y Lo Ciego aquí también tiene ese común denominador, porque es muy macizo, ¿no? Me encanta la arquitectura con fuerza, con carácter, con potencia, que nos habla de una solidez tanto mental como estructural. En este museo, esa perspectiva lateral, siempre desde mis primeros años de la carrera, me motivaba muchísimo, porque era un juego de volúmenes perfecto, que dialoga con esta arquitectura que ve hacia el futuro. Es una cosa que estamos de acuerdo, que no puedes pensar que está inspirada en el pasado. Más adelante nos daríamos cuenta que es muy importante que la arquitectura tenga una base o se arraigue en el pasado, pero lo hablaremos más adelante. Otra vez esas líneas inclinadas. Yo no podría hacer eso. Por eso lo repito. Zaha se muere y el intentar hacer un Zaha carece de honestidad porque no habla más que de Zaha. Una planta muy libre, muy fuerte. Son intenciones, son búsquedas espaciales y formales más que funcionales. Porque hay mucho espacio en Zaha. Lo vi en la estación de bomberos, lo vi en el Museo Maxi en Roma. Ese distribuidor a triple altura con esas escaleras como serpientes conectándose en los distintos niveles, serpientes negras, malvadas, pero con una luz indirecta increíblemente integrada a los elementos. Eso es Zaha. Es un cuidado del detalle, cuidado de la intención formal traducida en espacio, sin importar si tiene demasiados escalones esas escaleras. Entendemos la influencia de Koolhaas también, ¿verdad? Koolhaas trabaja mucho con esta arquitectura de las rampas, porque son Le Corbusianos al final. Entonces han desarrollado estos grandes núcleos de circulaciones verticales con rampas que conectan todos los niveles, que han generado de alguna manera un lenguaje de la arquitectura deconstructivista. O más que deconstructivista,
una arquitectura de ese momento, de ese tiempo, finales de los 90 y principios de los 2000. Y Zaha hizo muchas cosas. Vemos aquí en Bergisel Sky Jump, un edificio que habla de esas mismas acrobacias formales de Zaha, ¿no? Llevar al límite la estructura, llevar al límite una línea, una raya que gira y se vuelve un edificio. Muy inspirada también en Niemeyer, ¿verdad? Me recuerda mucho al museo de Niemeyer de arte contemporáneo, me parece, en Brasilia, con esa gran rampa que envuelve, ¿no? Que envuelve a ese gran cuerpo cóncavo. Zaha fue diseñadora de modas, fue diseñadora industrial, diseñó, diseñó todo prácticamente, diseñó yates, diseñó ropa, diseñó zapatos, diseñó vestidos, sombreros, instrumentos. Fue una mujer que se quiso comer al mundo y le dio un buen bocado. Esta fábrica de, de BMW, me parece, estuvimos cerca por allá en Berlín. Y poco a poco esas líneas inclinadas, las fue moldeando, las fue trabajando, haciendo las suyas, con ciertas inclinaciones, con ciertas curvas que le fueron dando su lenguaje, porque decimos que el fin último del arte es encontrar un lenguaje, una manera de decir las cosas que solamente uno pueda. Y lo encuentra en el final de su carrera. Zaha Hadid en el centro Heydar Aliyev es una nave espacial. Dejó esas líneas rectas, inclinadas, y las cambió por la curva. En esta intención del envolvente, para mí este edificio es puro envolvente. Fíjense cómo ese piso se vuelve esos muros curvos que parece que te abrazan hasta volverse el techo. Y esa imagen del acceso como un túnel en donde vas pasando de una dimensión a otra, es de las imágenes más fuertes que yo encuentro en Zaha. Es un personaje muy, muy particular y, repito, no la valoré hasta que se fue. Cuando yo estudiaba la universidad, admiraba mucho el Cincinnati, el museo, pero cuando estaba ya años después en la maestría, dejó de tener sentido para mí. Sus formas me parecían demasiado caprichosas. Pero otra vez, cuando se va y hace falta, me doy cuenta que la voz de Zaha nunca nadie podrá imitarla. Soy Abraham Cota Paredes.